Hola, hola chicos de LM Educadores. Hoy vamos a resolver el siguiente problema. En un triángulo ABC, el ángulo interno B excede en 16 grados al ángulo BCA. Calcula la medida del mayor ángulo formado por la bisectriz del ángulo BAC con el lado BC. A ver, nos hablan de bisectriz, nos hablan que tenemos un triángulo ABC. Entonces, para resolver el problema, lo primero que debemos hacer es volver a leer el problema, pero identificando datos, ¿sí? La primera parte del problema nos dice que en un triángulo ABC, el ángulo interno B excede en 16 grados al ángulo BCA. Cuando nos dicen que el ángulo interno excede en 16 grados al ángulo BCA, eso significa que el ángulo B es mayor, ¿no? Este ángulo es mayor que este ángulo, ¿no? Entonces en el gráfico vamos a tener en cuenta eso. Graficamos nuestro triángulo y el ángulo mayor debe ser el vértice B, ¿no? Y ponemos convenientemente los vértices, ¿ve? Y vamos a darnos cuenta de que el ángulo B, y yo lo estoy denotando de color amarillo, y lo estoy poniendo con nombre beta, dice que debe ser mayor que el ángulo BCA. ¿Y por qué sé que debe ser mayor? Porque excede, o sea, sobrepasa al ángulo BCA en 16 grados, ¿sí? Entonces el ángulo C va a ser alfa, que es el ángulo BCA, BCA, acá se nota, ¿ve? BCA, listo. Ahí tenemos una parte ya de los datos identificados y ya sabemos que B menos A es 16 grados. También nos dice que calculemos la medida del mayor ángulo formado por la bisectriz del ángulo BAC, o sea, de este lado, BAC. Y tenemos que trazar una bisectriz, ¿no? ¿Para qué? Para obtener la medida del mayor ángulo formado por esa bisectriz. Y una bisectriz es un rayo, ¿no? Que divide el ángulo en dos partes iguales. En ese caso va a ser un segmento, el segmento AD. Ese segmento, como es la bisectriz del ángulo A o BAC, según el problema, BAC, como es su bisectriz, lo divide en dos ángulos iguales. Si nosotros llamamos al primer ángulo θ, el segundo ángulo también se llamará θ, ¿sí? Entonces ya tenemos los datos. Ahora tenemos que identificar quién es el mayor ángulo de ese triángulo formado. Mira, en el triángulo ABD es un triángulo acutángulo, pero en el triángulo ADC hay un triángulo, puede ser obtusángulo, y mira este ángulo. El ángulo D es el mayor de los ángulos, y eso es nuestra incógnita. Tenemos que hallar este ángulo, ¿sí? Nos dice calcular esa medida. Ahora, el ángulo X, que es nuestra incógnita, vemos que hay un triángulo ADC y también un triángulo ABD. Y yo observo que X también se comporta como un ángulo exterior del triángulo ABD, ¿sí? Entonces X debe ser igual a la suma de θ más beta. Ya, si yo sé los valores de beta y más θ, puedo saber cuánto vale X, ¿sí? Entonces vamos a utilizar los datos para formular algunas ecuaciones. El primer dato que teníamos era que beta menos alfa es igual a 16. Esa es nuestra ecuación número 1. También podemos ver en el triángulo ABC, sí, el triángulo mayor, ¿ve? Tenemos beta más alfa más 2 tetas, y eso sería 180 grados. Beta más alfa más 2 teta es 180 grados. Y esa es nuestra ecuación 2. Fíjate, tenemos ya un sistema de dos ecuaciones y podemos sumarlo, ¿no? Porque acá tenemos signos diferentes para poder eliminar alfa, y diríamos la ecuación 1 más la ecuación 2. Al sumarlo, eliminaría beta, ¿no? Beta más beta sería 2 beta. Luego, alfa menos alfa se eliminan, esos dos se eliminan, y me quedaría 2 teta. Y 16 más 180 es 196. Lo puedo dividir a esto entre 2,
si a esa nueva ecuación lo divido entre 2, me quedaría beta más teta igual a 98. 196 entre 2 es 98. Y fíjate, acá, beta más teta, esto. Este valor lo tenemos acá. Acá lo tenemos, en nuestra primera premisa. ¿Sí? Beta más teta, ¿cuánto vale? 98 grados, ¿no? Y ese 98 grados, ¿quién es? Es x. O sea que x es igual a 98 grados. Por lo tanto, diremos que el ángulo mide 98 grados. Muy bien, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.